Bien, Dios les bendiga. Vamos a seguir en esta mañana con el segundo punto, ya, de lo que estamos hablando sobre los 5 puntos del calvinismo. Ayer hablamos del primer punto, ¿cierto?, que es la depravación total del hombre. Ahora, en el segundo punto, vamos a ver la elección incondicional. La elección incondicional. Vamos a ir dando lectura de esto para ir aprendiendo de lo que es, ¿cierto?, este punto también maravilloso para nosotros, poder entender que Dios nos escogió y no por dar a entender alguna cosa, no es por obra, no es por lo que hayamos hecho. Dios nos amó y nos escogió, a la verdad no sabemos por qué. Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob, cuando eran dos personas muy distintas, con distinta actividad. Y bueno, Dios en su misericordia tuvo esa elección incondicional. No reunimos ninguna condición como para que el Señor nos escoja. Bien, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. La elección incondicional. Nuestro rechazo o aceptación de la verdad bíblica que enseña que la condición del hombre por naturaleza es la depravación total, determinará en gran medida nuestra actitud hacia el siguiente punto analizado en el sínodo de Dort. La elección incondicional es correctamente expuesta en la Confesión Bautista de Fe de 1689, la cual citamos enseguida como un resumen útil. La elección incondicional es también sostenida casi en términos idénticos en la Confesión de Fe de Westminster, en los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra y en las principales confesiones de casi todas las iglesias que tienen raíces históricas. Aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, dice la confesión, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y el beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que le moviera a ello ninguna cosa en la criatura como condición o causa. La doctrina de la elección incondicional se desprende en forma natural y lógica de la doctrina de la depravación total. Es decir, si el hombre está de hecho muerto, cautivo en el pecado, ciego, sordo, sin entendimiento espiritual e inclinado naturalmente al pecado, entonces el remedio para solucionar toda esta condición debe encontrarse fuera del hombre mismo, esto es, en Dios. En el punto anterior hicimos la pregunta, ¿cierto? Dice, ¿puede el hombre resucitarse a sí mismo? Y la respuesta es inevitable, es por supuesto que no. Sin embargo, si algunos hombres y mujeres son resucitados de su muerte espiritual, nacidos de nuevo, es el término usado por el Evangelio de Juan, y puesto que ellos no son capaces de llevar a cabo esta obra por sí mismos, entonces debemos concluir que fue Dios quien los resucitó espiritualmente. Por otro lado, puesto que muchos hombres y mujeres no han sido nacidos de nuevo o vivificados de la misma manera, debemos concluir que es debido a que Dios no los ha resucitado. Si el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, ya que la caída en Adán fue una caída total, y si solo Dios puede salvar,
Y si no todos son salvados, entonces la conclusión debe ser que Dios no ha elegido salvar a todos. Esto no es una filosofía ciega, sino que es algo extractado de, edificado sobre y sustentado por y revelado en la Escritura de Dios. El tema es tan vasto como el océano mismo. Nosotros hemos citado solo unos cuantos versículos claves y escrituras que nos sirven de guía en este portentoso mar. La historia de la Biblia es la historia de la elección incondicional. Es extraño que quienes se oponen a esta doctrina no puedan reconocer esto. Algunos creyentes tienen dificultad en creer que Dios pudiera pasar por alto a algunos y escoger a otros, y sin embargo no tienen dificultad aparente en creer que Dios llamó a Abraham para que saliera del pueblo pagano de Ur, de los caldeos, y dejara a los demás en su paganismo. ¿Por qué escogería Dios a la nación de Israel como su pueblo especial? No tenemos necesidad de especular al respecto, porque el libro de Deuteronomio nos da la respuesta. Dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7-8. Nota el traductor de la versión King James en inglés traduce: el Señor no ha puesto su amor sobre nosotros, ni los ha escogido debido a que vosotros fuereis más numerosos que todos los pueblos, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque el Señor os amó. Entonces, ¿por qué escogería Dios, haciendo completamente de lado las leyes familiares de Israel, al hijo más joven de Jacob, en lugar del primogénito Esaú? Otra vez debemos remitirnos a la ley y el testimonio. La Escritura dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos 9, 11, 13. Es extraordinario lo que Dios hizo en su misericordia, en ese lugar. Dios amó a Jacob. Y esa es la pregunta: ¿por qué Dios realmente amó a Jacob? Ahora, ¿cuál fue la doctrina que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, sino la doctrina de la elección incondicional? Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Lucas 4, 25-27. Nosotros conocemos el resultado de que nuestro Señor predicara este mensaje. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificado la ciudad de ellos, para apedrearlo, como decía Lucas 4, 28, 29.
La falta de espacio nos impide hacer una descripción detallada de la soberanía de Dios al escoger a su pueblo, pero la verdad es clara. Como lo dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Romanos 9:21, en donde dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. A Moisés dice, tendré misericordia del quien yo tenga misericordia. Romanos 9:15. Y según nos escogió en él, de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:4-5 dice, y así sigue el testimonio de las Escrituras. Reconocemos que hay una clase de elección que es sostenida por muchos creyentes hoy en día. Hablando en términos generales, esta elección se basa en Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. La idea de esta elección es más o menos como sigue. Dios, dicen, previó a todos aquellos que iban a aceptar a Cristo, y de este modo Él los elogió para vida eterna. En oposición a este punto, nosotros señalamos que, primero, la presencia de Dios es descrita en la Escritura en conexión con las personas y no con ninguna acción que la gente haya realizado. La Escritura dice, porque a los que antes conoció, y otra vez Dios habla de este modo a través de Amós. Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Amós 3:2. Esto quiere decir que, sin tomar en cuenta ninguna acción, buena o mala, realizada por ellos, Dios los conoció para que fueran suyos. Es de este modo que Él reconoce previamente a sus elegidos. Segundo, es inútil decir que Dios no nos eligió debido a que Él vio algo que nosotros haríamos, es decir, aceptar a su Hijo. No somos escogidos debido a que realicemos la buena obra de aceptar a Cristo, sino que somos escogidos para hacernos capaces de aceptarle, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó, dice, de antemano, para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Tercero, tampoco sirve decir que Dios previó a todos aquellos que creerían y que por esto los escogió. Hechos 13:48 deja esto muy en claro. Dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La elección no se debe a nuestra fe, sino que nuestra fe se debe a que somos elegidos debido a que somos ordenados para vida eterna. Cuarto, de igual manera, decir que ejercitamos la fe cuando aceptamos a Cristo y que Dios previó esta fe y por lo tanto nos eligió solamente, nos conduce un paso más hacia atrás, porque ¿de dónde obtuvimos esa fe para poder ejercitarla? La Escritura nos da la respuesta, dice, afirmando que la fe es un don de Dios y no de nosotros mismos. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Ciertamente en lugar de argumentar en contra de estas cosas, deberíamos estar haciendo
lo que el Espíritu Santo nos manda a través del apóstol Pedro. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Segunda de Pedro 1:10. Gloria al Señor. Así que, bueno, este segundo punto, que es la elección incondicional. Dios no vio nada en nosotros, de los que creemos, por decirlo. Y esto no es cuestión tampoco de fe, que yo tengo mucha fe para haber escogido a Dios tampoco. Dios te regaló esa fe para que pudieras creer. En un minuto vimos el punto de ese, que Dios abre el oído del hombre, el corazón del hombre. Por lo tanto, si nosotros creemos, debemos darle gracias a Dios porque creemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. No es por capacidad humana, sino que Él entregó su amor hacia nosotros. Él nos cogió. ¿Por qué? No lo sabemos. Un día lo vamos a saber. Si nosotros los vamos al libro donde hablaba de Jacob, que era, si bien me equivoco, su nombre significaba usurpador. Era un hombre de casa, de carpa. Pero Esaú era un hombre, podríamos decirle, que sustentaba la casa, por decirlo. Era un gran hombre. Aunque así lo fue, porque igual amó a Jacob, pero sin embargo, él fue aborrecido. Entonces, amados hermanos, para concluir con esto, sabemos que la salvación es del Señor. No es porque yo elegí a Dios, porque muchos dice que las Escrituras, a la verdad, dice que muchos procurarán entrar, pero no van a poder. Porque la fe que Dios nos da a nosotros nos hace perseverar, nos hace buscar y no rendirnos y aborrecer el pecado. La gloria sea para el Señor, para nosotros su misericordia. Dios les bendiga.